Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Semana de mayo. Les voy a dando la primera pauta, la primera pista de este encuentro de tardes de miércoles, mientras agradecemos a todos quienes nos acompañan y nos permiten llegar con este programa que hace muchas temporadas llamamos El Debate por Canal 11, que se emite en vivo y que hoy nos va a invitar a reflexionar de la semana de mayo. Del primer grito de libertad, 1810, hasta la libertad carajo, 2025. ¡Qué viaje! ¿Eh? Hablamos de soberanía, hablamos de libertad, hablamos de pueblo, hablamos de lo que saben nuestros hijos, porque el concepto de patria se tiene que amasar como el pan día a día. Y los que nos suceden, los que siguen y los que hoy son jóvenes, proactivos en redes, en multimedios, son el futuro de esta Argentina. ¿Qué idea de patria tienen? ¿Compartirán aquellos sueños libertarios de un Manuel Belgrano, por ejemplo, abogado, ilustrado de la Europa que venía? ¿Compartirán algún criterio de lo que se hablaba en aquella semana de mayo, donde la celeste y blanca se le otorgó a las personas que tenían que entrar a una asamblea a deliberar? Celeste y blanco, ¿sabe qué eran los colores de la bandera de Borbón? Le voy dando pistas, ¿eh? Eso es lo que tiene de rico nuestra historia. Y yo les decía recién a quienes están invitados, queremos dejar propuestas, porque el paño de lágrimas todos los días lo tenemos ahí, noticia tras noticia. Queremos mirar para crecer, para que nos escuchen los jóvenes, los que vienen detrás nuestro, los que ya están en carrera. ¿Qué hicimos mal? ¿Hicimos algo mal? De aquel primer grito de libertad, 1810, hasta la libertad carajo, 2025. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Los voy a presentar rapidito porque me parece que es un tema lindo, interesante, para sacarle jugo a través de distintas miradas. Por eso voy a presentar quienes están en estudio. En estudio está el profesor Julio César Galera, él es profesor de historia. Gracias, Julio. No, gracias a vos. Está el profesor universitario Luis Laferrier, economía política de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, promotor de la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo. Está Arturo Sedano, bioingeniero, organizador del tercer encuentro federal por la soberanía en Paraná. Soberanía, ¿qué concepto, Arturo? Tal cual. ¿Qué Importante. concepto? Ser soberanos. ¿Qué involucra ser soberanos? Se lo vamos a preguntar a Arturo y lo vamos a abrir un poquito, ¿eh? También tengo invitados por Zoom, quienes le agradezco la gentileza, la oportunidad. Santiago Liaudat, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, especialista en estudios latinoamericanos, a propósito de la reciente partida de nuestro querido Mujica, ¿no? También vamos a hablar con Mauricio Castaldo, profesor de Historia en Educación Pública, está en María Grande, y Francisco Senegaglia,
magíster en Ciencias Políticas, licenciado y profesor en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, psicólogo, está especializado en la psicología política, en orientación en programas sociales. A todos los saludo porque quiero empezar a tirar consignas, quiero que me digan qué les pasa cómo les resuena este camino que hemos iniciado en 1810 y llegó hoy. Lo dije, el concepto de soberanía era un concepto potente. Queremos ser soberanos. Había un grupo que entró a ese cabildo abierto, que militó, el pueblo tiene que saber de qué se trata. ¿Y de qué se trataba? La necesidad de que este país que estaba concibiendo la idea de libertad y soberanía se pusiera de pie, se independizara de España. Por eso el concepto de soberanía, y te lo pregunto específicamente, ¿qué sentís? ¿Cuál es la primera imagen que te viene de aquel 1810 a este 2025? Bueno, nosotros venimos impulsando este encuentro y la consigna que nosotros trabajamos mucho es esto de cuando la patria está en peligro, dijo San Martín, todo está permitido salvo no defenderlo. Nosotros creemos que una parte muy importante de lo que hoy está en discusión y lo que hoy estamos atravesando tiene que ver justamente porque se ha perdido la idea de la lucha por la soberanía. Hoy hablas con los jóvenes, hablas con una parte de la sociedad y que tienen la idea de un concepto viejo, de un concepto histórico, pero desactualizado de los hechos concretos. Ahora, nosotros decimos hoy, lo que están sufriendo los jubilados, los trabajadores estatales, tiene que ver centralmente con un enorme ajuste para pagar deuda externa. Eso es entrega de la soberanía económica de nuestro país. La entrega de los recursos naturales nuestros, litio, petróleo, nuestro río. Fuimos parte de la remar contracorriente por la defensa de nuestro río, que hace 25 años no tenemos soberanía y lo tragan empresas extranjeras. Entonces nosotros entendemos que la pérdida de soberanía nos atraviesa todos los días y es algo que tenemos que discutir en todos los ámbitos. Mire que primer acercamiento potente. Te agradezco porque lo concebiste muy bien, digamos, lo trajiste en tiempo y espacio perfecto. ¿Qué se te ocurre a vos, Julio? No, el tema de la soberanía es el tema central que se discute en el Cabildo Abierto del 25 de mayo en Buenos Aires. O sea, el pueblo reasume la soberanía no estando el rey. Esos eran los conceptos que se habían estudiado, que muchos de nuestros abogados que habían estudiado en Chuquisaca, en La Paz, como Castelli, como Monteagudo, como Moreno. Quiero aclarar para quienes por ahí lo tienen desdibujado, la Universidad del Alto Perú era potente. No, claro, sí. Sí, Buenos Aires recién empezaba a ser, a partir de las reformas de los Borbones, la capital del recién creado virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, eran pocos los que tenían posibilidad de estudiar y de viajar y de estudiar afuera. El caso del Belgrano, sus padres eran italianos, era el hijo de un grupo grande de hermanos y tuvo esa gran posibilidad, después vino ya con un cargo. Pero bueno, el tema de la soberanía era un tema central, que se discutía a partir de lo que se leía en aquel entonces, un poco a escondidas, estos que tenían la posibilidad de leer a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau, a Diderot, bueno, y era el debate, ¿qué pasa si el rey no está? Si el Consejo de Regencia español acaba de caer en manos de los franceses que habían invadido tratando de ocupar Portugal en su pelea económica, eso lo va a hablar el profe con los ingleses en ese momento. Y bueno, por eso, esa era la discusión. Y el debate giraba, y la discusión entre el obispo de Buenos Aires en ese entonces y Castelli hacía hincapié en este tema de la soberanía. De la soberanía. De la vuelta de la soberanía al pueblo, no estando el rey. No estando el rey, claro, que la soberanía vuelva al pueblo. Exacto, y el pueblo decidiría quién querría el pueblo que lo gobernara, básicamente. Qué sencillo y qué conceptos, insisto, qué bien que estamos silvanando primero el pantallazo de la soberanía. ¿Vos por dónde pondrías hincapié, profe? Sí, yo hablo en general de que la sociedad argentina, la que se forma, bueno, a partir de la conquista, de la campaña de conquista que hacen los europeos sobre este continente, sobre la base del genocidio, ¿no es cierto?, de lo que estaban viviendo acá desde hace miles de años. Desde ese momento nosotros nos insertamos en lo que es el orden mundial, un orden mundial nuevo,
en el mundo, que es el capitalismo, que va integrando las distintas zonas, los distintos países, a un orden que tiene sus lógicas y que además tiene jerarquías entre países dominantes y países dependientes. Nosotros entramos directamente como colonia, y después de este proceso, de esta lucha por la independencia, que llevó varios años, logramos la independencia formal, pero nunca logramos una verdadera independencia, porque después entramos como dependencia dentro de lo que fue el dominio del imperialismo inglés, dependencia de los norteamericanos, y tuvimos distintos periodos donde se podría haber acotado, te podría decir, las cuotas de dependencia, y podríamos haber generado mejores condiciones de vida para la población. Hoy yo creo que en lo que va de este siglo se ha impuesto en la Argentina un modelo neocolonial, directamente neocolonial, y quienes lo han impulsado, que no es solamente un solo partido político, sino sectores de mucho poder, están en las antípodas de todo lo que lucharon por la soberanía y por la libertad en este país, en este continente. Francisco Senegaglia está en Concordia. Bueno, te pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo resuena aquel 1810 hasta la revolución, hasta lo que es hoy en día, está ya Argentina, promovida, proclamada, a partir de los conceptos que estamos buscando acá, ¿no es cierto? Se habló de la soberanía como concepto medular, que la soberanía recaiga en el pueblo, y a partir de ahí empezar a ponernos de pie con un proyecto propio e independiente. ¿Qué señalarías vos? Bueno, voy a embarrar un poquito la cancha, pero digo, en principio el concepto de soberanía super omnia, en latín, es lo que está por encima. Primero Dios, después los reyes, y después de la Revolución Francesa, ese concepto se extiende a lo popular. En realidad es Molina y el jesuitismo, responsable de Salamanca y de Chuquisaca, que tiene este concepto contrario al de Bossuet, que dice que el rey da poder al Dios da poder al rey. En cambio, digamos, el jesuitismo plantea esto que va a plantear Castelli en mayo de 1810, la retroversión de la soberanía. Cuando no está el rey, la soberanía vuelve al pueblo, que es el verdadero soberano. Eso por un lado. De cualquier manera, lo que hay que tener siempre en cuenta, que los pueblos primero viven su historia y después la cuentan. Cuando uno pregunta cuándo nació la Argentina nació después de la batalla de Pavón en septiembre de 1861 y con el primer gobierno de Mitre en 1862. Y a partir de ahí nace el Estado-Nación argentino como lo conocemos nosotros. Por lo tanto, es la pluma mitrista la que va a ordenar las fechas que hacen, digamos, a la historicidad o a la identidad argentina. En realidad, digamos, el 25 de mayo fue una cuestión muy metropolitana. No había negritos saltando en la calle, ni había mujeres ni damas antiguas, sino que la cuestión era que después de la batalla de Trafalgar en septiembre de 1805, España se había quedado sin barcos, sin naves, y por lo tanto los ingleses salen a ocupar el universo de los mares, y por eso vienen las invasiones inglesas. Y en realidad el comercio porteño, que estaba obligado a comerciar con España y solo podía contrabandear con Inglaterra, ahora se ve en la necesidad de que se abran los puertos. Es decir, el 25 de mayo, como inicio formal, es un inicio que tiene que ver justamente con la libertad de comercio y la libertad de pueblo. De puertos. Pero bueno, nutre la visión. Como ustedes marcaron, ¿cómo? Nutre, me parece que es otra visión totalmente posible y potable. Digo, porque tal cual como vos lo decís, yo algún recorrido por la ciencia política hice, Inglaterra, aprovechando esa debilidad que tenía España, dijo, es nuestra hora, tenemos que salir con lo que más potente tenemos, que son los mares. Digo, es muy probable que así haya sido. Efectivamente, lo que pasa es que era obvio que Buenos Aires estaba coercionada porque no podía comerciar formalmente. Por eso en la Junta de Mayo el planteo es que están, digamos, los saavedristas, que son españoles paladar negro, los tenderos con Rivadavia, que son los que están preocupados por el comercio, y los jacobinos con Moreno, que están intentando ver si esto puede ser el origen de otra cosa. O sea, si nosotros tenemos que pensar en términos freudianos, si se quiere, que en el origen está el destino, efectivamente, en el grupo morenista está la idea de aprovechar de este escenario del rey preso para poder, digamos, formalizar alguna suerte de alternativa. Todavía no hay concepto de patria, por eso
las escarapelas y después la bandera de Belgrano es una bandera de los Borbones, o sea, son los colores de los Borbones, porque en realidad se hace toda esta suerte de revolución en función de Fernando preso en Francia. Después empiezan esos 10 años, de 1810 a 1820, las discusiones monárquicas, republicanas, el surgimiento posible federalismo, las dos revoluciones que se van a generar, la artiguista que termina en el Congreso del Oriente, la unitaria que termina en el Congreso de 1816. Ahí empieza a discutirse, pero en realidad la idea de patria todavía es una idea vaga, ¿no? Porque los españoles, que son criollos, viven como españoles y lo que quieren es ser criollos de primera como en España. Los españoles que nacían acá no podían gobernar, no podían conducir la administración española y no podían participar como diputados, por ejemplo. Entonces está la discusión del puerto de Buenos Aires. Te pido lo dejo ahí. Esa es la discusión del puerto de Buenos Aires. Quédate con esa frase porque me parece que agrega otro capítulo a este recorrido tan largo, tan extenso de 1810 a este siglo, a este nuevo siglo, ¿no? Siglo XXI ya, ¿no? Claramente. Y se están marcando a través del recorte que hacen personas que han estudiado, que han abrevado, que la historia y lo han hecho analíticamente, están tomando conceptos que me parece importante que todos remarquemos. Después decidimos si nos gustaba más la postura de los jacobinos. A mí me gustaba más la postura de los jacobinos, debo decirlo. Soy una admiradora de Mariano Moreno, pero también existían las otras posturas. Digo que en este recorrido también hubo grietas o zanjas, como la llamó Mujica, que no le hicieron bien a la Argentina. Mauricio Castaldo es profesor de historia, está en María Grande. Mauricio, ¿qué te parece a vos? Sí, me parece que habría que pensar los sentidos del concepto de soberanía. Pensar el 25 de mayo o el proceso político y el debate político que se abre después del 25 de mayo de 1910 es pensar hoy qué concepciones había y hay de soberanía, porque hay distintas ideas de soberanía. Acá claramente los compañeros del panel, Luis por un lado, Francisco por el otro, están haciendo referencia a ese asunto. Hay una idea de soberanía formal, de soberanía burguesa, diríamos, que se instaló, como dijo Francisco, desde que Bartolomé Mitre empezó a escribir los libros de historia argentina y los discursos de historia argentina que se van a instalar en las escuelas públicas de nuestro país, más o menos hasta hoy, como línea hegemónica. El tema es que nosotros estamos obligados a reflexionar críticamente sobre esos discursos sobre la historia argentina, sobre lo que se ha dicho sobre el 25 de mayo y sobre lo que se ha dicho sobre la soberanía y la relación del mayo con la soberanía, porque puede ser que necesitemos deconstruir, desarmar y superar esa idea. Creo que Luis hizo referencia con mucha claridad a que en realidad si nos ponemos a pensar las luchas por la soberanía, por la defensa territorial y la defensa de los derechos de la gente que vive en el territorio, tenemos que ir mucho más atrás del 25 de mayo. Esto es muy largo y muy complejo, pero para simplificar y para ser didáctico con los televidentes, para no caerles con un debate muy académico o muy complejo, yo me remitiría, por ejemplo, a la resistencia de nuestros pueblos originarios, a la resistencia de los afrodescendientes, a los quilombolas, a los negros que se escapaban buscando la libertad. Me remitiría a la resistencia charrúa, acá en nuestra zona contra el imperialismo español, y sobre todo al concepto de tierra sin mal de los guaraníes, un concepto que hoy lo leemos en clave ecologista. En 1750 también se producen las guerras guaraníticas, donde los pueblos misioneros, recordemos que los jesuitas estuvieron por mucho tiempo instalados en buena parte de Sudamérica con los pueblos misioneros, trabajando con los guaraníes. Se produce esa mixtura entre la cultura guaraní y la cultura cristiana jesuítica, y los pueblos misioneros enfrentaron en 1750 tanto el imperialismo español como el imperialismo portugués en lo que se llamó las guerras guaraníticas en defensa del territorio, en los acuerdos que había, los tratados entre los imperios para repartirse los territorios. Entonces esto por un lado, digamos, el concepto de soberanía, me parece que para ser rigurosos desde el punto de vista de la ciencia histórica,
tenemos que ir más atrás del 25 de mayo. Y a partir de ahí ver qué concepciones de soberanía se jugaron desde mayo en adelante, qué debates se dieron desde mayo en adelante, y pensar sobre todo mayo como un proceso. Acá hay que evitar, me parece, el error de ver el 25 de mayo solo como una fecha aislada y el concepto de soberanía como un concepto único, como que hay una sola idea de soberanía. Estos son, me parece, los desafíos pedagógicos didácticos que tenemos. Entonces, a partir del mayo, no lo quiero hacer muy largo, simplemente voy a decir una sola cosita que voy a rescatar de dos historiadores entrerrianos, dos historiadores nacionalistas, que son los hermanos Julio y Rodolfo Irasusta de Gualeguaychú, que en 1933 publican un libro clásico de historiografía, que es La Argentina y el imperialismo británico, para discutir el Tratado de Roca-Runciman, la entrega de la economía al imperialismo inglés en esa época, y a partir de discutir la situación, vuelven para atrás y revisan toda la historia argentina. Y los Irasusta destacan una carta que Vicente López y Planes, el autor del himno, que más adelante fue dirigente político, le mandó al general San Martín, que por supuesto estaba exiliado en Francia, 1831, donde Vicente López y Planes hace una reflexión sobre lo que venía pasando desde mayo de 1810 y hace un análisis dialéctico, me parece muy rico, muy preciso, sobre las contradicciones de la política argentina y de la sociedad argentina a partir del mayo de 1810, y que me parece que esa dialéctica, esa tensión, esa contradicción la podemos llevar hasta el presente. Vicente López y Planes le dice, general San Martín, me parece que desde mayo de 1810 en adelante acá ha habido dos partidos, dos corrientes de pensamiento política, dos corrientes ideológicas. Una, la del patriotismo, dice, los verdaderos patriotas que han luchado por la defensa de la soberanía, de la identidad nacional, y agrego por la patria grande, porque los verdaderos patriotas de aquella época, de este primer ciclo, porque podemos hablar de ciclos históricos de lucha y debate por la soberanía, desde antes del mayo y hasta el día de hoy, el patriotismo y la soberanía de 1810, de 1820, de 1824 en la batalla de Ayacucho, se jugaba con la unidad latinoamericana y con la patria grande. Claramente había una concepción de que el patriotismo era un patriotismo continental. Entonces López Planes, termino, le dice, por un lado están los verdaderos patriotas, los que desinteresadamente dan todo por las Provincias Unidas, por Argentina, por la unidad de toda la región, la macroregión, y por otro lado, dice Vicente López y Planes, están solo los que piensan, los políticos argentinos, los que gobernaban, y él estaba criticando fuertemente a Rivadavia, por ejemplo, entre otros, están solo los que piensan en sus negocios, en sus intereses y en el bolsillo, así los individualistas, los egoístas, los liberales, porque si estamos hablando de Bernardino Rivadavia, estamos hablando de uno de los primeros grandes exponentes del pensamiento liberal en la Argentina. Esa dialéctica de debate entre los verdaderos patriotas que luchan por la soberanía nacional con toda la dificultad del asunto y por la unidad continental, contra los que hablan y hablan, pero solo piensan desde el punto de vista de su clase social o sus intereses, su bolsillo, me parece que esa dialéctica se da hasta el día de hoy. Muy buen recorte, intenso recorte, pero me gustó. Ahora tengo que ir a Santiago Liaudat, que es magíster en Ciencia y Tecnología y Sociedad, y es especialista en estudios latinoamericanos, y me parece que es la continuidad perfecta. Me parece que es la continuidad perfecta porque de esta localía que pasó acá en Piso, de este concepto fuerte de soberanía, vamos a la visión grande, a la visión de la patria grande, a los primeros habitantes de este continente que después de aquella conquista con la espada y con la cruz y todo lo que ya sabemos, fueron rebelándose, fueron diciendo, pero ¿cómo si nosotros estamos acá? No somos bárbaros. Mira, entonces, yo quiero ver tu visión, ¿no? Sí, como síntesis, si se quiere, de lo que han planteado mis compañeros antes, yo diría que hay 4 ejes que este hecho historiográfico, ¿no?, que es el proceso iniciado en mayo, nos permiten pensar y repasar por su actualidad y su vigencia, ¿no?, como ejes, como tensiones, como polaridades que organizan todavía hoy buena parte de la política y de los problemas argentinos y latinoamericanos, ¿no? La primera es la polaridad o la tensión adentro-afuera, ¿no? En qué medida el afuera gobierna sobre el adentro, en qué medida el adentro se autogobierna, es decir, el problema, si ustedes quieren, del imperio, ¿no?, del imperialismo, de la posibilidad de controlar nuestro destino, nuestros asuntos, o en qué medida somos intervenidos, injerenciados desde afuera, ¿no? Entonces ahí tenemos, creo, un primer eje.
¿no? El autogobierno versus la dependencia, ¿no? El segundo eje es el eje de abajo arriba, que tiene que ver con el modelo de sociedad por construir, ¿no? Si ese modelo de sociedad debía incluir y cómo a los sectores populares, a los sectores indígenas, a los esclavos, a los criollos, bueno, en qué lugar ocupaba cada uno la nueva escena social, ¿no? Si se quiere el componente popular, ¿dónde iba a quedar en el país por construir, ¿no? Y sigue siendo uno de los grandes debates, ¿no? El abajo arriba, ¿quiénes conforman la sociedad, ¿no? Las élites, ¿quiénes tienen derecho a gobernar o el conjunto del pueblo? Entonces ahí tenemos un segundo eje, ¿no? Un tercer eje es este que bien decías vos en el piso, la patria grande y la patria chica, ¿no? Es decir, luchamos por ese proyecto continental, sudamericano, hispanoamericano, o por un proyecto de patria chica, ¿no? Esto se irá, como todos saben acá, decantando en favor de una fragmentación política de esa unidad colonial, pero unidad al fin que existía en el ámbito de los virreinatos, ¿no? Y el cuarto eje, para pensar, es este eje de la unidad o la diversidad, ¿no? Lo homogéneo controlado por una capital fuerte que impone su modelo de país, de desarrollo, de cultura al resto, o el pluralismo conformado por las tradiciones locales, provinciales, que va a ir hacia abonando al proyecto del federalismo, ¿no? Si ustedes quieren, la tensión entre unitarismo y federalismo en Argentina, que en cada país va a tomar su característica, ¿no? Entonces, como síntesis ordenadora de la discusión, que siguen siendo, fíjense ustedes, cuatro ejes absolutamente presentes en la política argentina hasta el día de hoy, ¿no? Totalmente. Arriba, abajo, es decir, ¿quién gobierna? ¿Nos gobernamos o nos gobiernan? ¿No? Segunda tensión, el adentro afuera. Segunda tensión, arriba, abajo. El gerenciamiento, ¿no? Sí. Me gustó ese término. Me gustó ese término, no gerencian, me gustó ese término, me parece muy apropiado. Me gustó tu forma de redondear las distintas etapas. Y yo tengo que encontrarme con la pausa donde nosotros vendemos a a quienes nos auspician para permanecer en el aire, pero les voy a dejar un concepto que tiene que ver con esto que nos dejaba recién nuestro participante. Habló de gerenciamiento, habló de un concepto latinoamericano que en Argentina me parece que no prendió, o en la élite política que tuvo protagonismo responsable, no prendió, pero sí que prende potentemente con Artigas en Uruguay, sí que prende en la visión latinoamericana de Brasil, en la visión latinoamericana de Bolivia. Digo, ¿por qué no prendió esa visión de la patria grande? Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta.
Vení a Natal. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. ¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. Yo comienzo este bloque, este espacio, con una recomendación que tiene que ver con la salud. Si vas a consumir medicamentos, cuida tu salud, porque el medicamento tiene una trazabilidad. Está cuidado, está observado desde su fabricación minuciosamente. Entonces, el medicamento tiene que estar recetado por un médico y se suministra solamente en farmacias. El consejo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Y sigo, y yo dejé un concepto y voy a empezar por piso y quizás haga un ping-pong, Estén atentos ahí quienes están al Zoom. ¿Por qué? Y voy al profe que tiró el concepto, ¿no? Y que destacó, Santiago, 4 puntos fundamentales. Bien breve, bien sintético en tu visión y a modo así como concluyendo. ¿Por qué no prendió el sentimiento latinoamericano acá en los distintos periodos de gobierno? ¿Preguntando a mí? Sí, Santiago. Sí, Santiago. Creo que hay un gran tema que es la colonización cultural, ¿no? Rápidamente primó una cultura que podríamos definir europeizante, ¿no? Y en esa cultura, bueno, se le dio la espalda a la América profunda, se le dio la espalda a aquello que nos unía en favor de aquello que nos dividía, sumado a intereses, por supuesto, materiales, ¿no? que conducían a priorizar los localismos, intereses comerciales, portuarios en particular, que, bueno, fueron fragmentando aquel imaginario bolivariano, sanmartiniano, artiguista, ¿no? de la patria unida, de la patria grande. Así que yo diría que hay 2 componentes, ¿no? Un componente material, por supuesto favorecido por el imperio que se va a imponer como el imperio dominante en el siglo XIX, que es el imperio británico, y que a su vez es aquel que alienta un tipo de cultura, una configuración cultural en nuestros países de carácter neocolonial. Así que diría que ese ha sido la causa profunda, ¿no? de nuestra fragmentación. Lo dije, voy a hacer un ping-pong. Profe, ¿por qué no prendió la idea de América Grande? En realidad yo lo que veo primero es que hay una inserción de este continente cuando es invadido y conquistado por los europeos con un interés, es clarito, no vinieron a mejorar las condiciones, sino vinieron a saquear. Y ese saqueo y ese interés en saquear es lo que se ha mantenido hasta ahora. Lo que pasa es que hoy es mucho más grave. Y para eso, obviamente, imponen una dominación que no es solamente económica, sino política y cultural. Y además tratan de promover lo que son las divisiones, las falsas divisiones en la sociedad y mucho más entre países, porque es la forma más fácil, ¿no es cierto?, de entrar y colonizar. Y yo quiero insistir fundamentalmente en que la situación que vivimos en este siglo XXI es mucho más grave, porque los intentos de quedarse con los recursos de este continente, que ya han determinado que es zona de sacrificio, se dan en un momento donde los recursos que son esenciales para la vida empiezan a ser muy escasos a nivel planetario, y ese poder dominante y concentrado entiende que esos recursos estén donde estén les pertenecen a ellos, y en todo caso, si están todos los que están en este continente y en Argentina, pero están molestando lo que estamos viviendo acá. Entonces ellos tienen un proyecto
que yo insisto fundamentalmente en lo que ha sido en esta última etapa en la Argentina, que yo llamo un plan masacre. Masacrar la sociedad, masacrar el territorio, masacrar la soberanía y masacrar el ambiente. Y eso tiene que ver que, lo que yo decía hace un rato, ¿no? Esto está en las antípodas de todos aquellos que lucharon por la independencia y por la libertad en nuestra historia. Está en las antípodas, ¿por qué? Porque si bien ese es el proyecto del poder dominante, quienes están gobernando y que han venido gobernando a lo largo de este siglo XXI, le están entregando los recursos, le están entregando a la sociedad y le están entregando la soberanía gratuitamente. Y esto va a tener consecuencias nefastas para el conjunto de la sociedad. Y voy a María Grande con Mauricio. Mauricio, en tu visión, ¿por qué prendió tan fuertemente? Los hermanos uruguayos lo tienen siempre muy presente a lo que sembró Artigas. El pueblo brasileño tomó la causa Malvinas como si fuera una causa propia, la abrazó, en su visión era Latinoamérica. ¿Y qué pasó después? Ya, analizar la historia argentina y latinoamericana y la relación entre pasado y presente es un verdadero rompecabezas, es un laberinto de discusiones. Lo que sí es cierto que acá se habló en la mesa de debate de que la penetración del imperialismo y del colonialismo ha sido muy, muy fuerte en la política, en la economía y en la sociedad, tanto en el pasado como en el presente. Entonces, por un lado, el imperialismo estableció unas bases materiales, una base de dominación económica y una relación con el empresariado, la burguesía, tanto argentina y latinoamericana, tal que le ha permitido dominar la economía más o menos hasta hoy. Entonces hay una base primero material y después ideológica. Han establecido una serie de discursos educativos, políticos, culturales, periodísticos, religiosos, que han construido una hegemonía sobre la sociedad, que se ha instalado en la cabeza de la gente y eso los ha hecho fuertes hasta el día de hoy. Y han dividido, digamos, a la sociedad, tanto como argentina como latinoamericana. Pero yo me quiero quedar con la contraria, es decir, con la resistencia que ha habido a ese imperialismo, a ese colonialismo, porque desde hace muchísimo tiempo, de los pueblos originarios y en adelante, ha habido movimientos sociales, políticos, dirigentes políticos, ensayistas, pensadores, pensadoras, escritores, gente de la cultura, que ha resistido el colonialismo y el neocolonialismo y ha defendido la soberanía de manera real, sincera, integral, multidimensional, porque es una soberanía política, económica, cultural, ambiental, como decía Luis, alimentaria, hoy diríamos tecnológica. Ya empiezan los debates sobre la soberanía digital y tecnológica, que estamos sufriendo mucho la falta de soberanía en eso. Entonces ha habido dirigentes y la idea de unidad latinoamericana y de patria grande siempre ha estado viva en los movimientos sociales, en los movimientos populares y en algunos dirigentes políticos también, incluso en algunos gobernantes. Más allá de que esa idea sea fuerte o menos fuerte, en el general Perón, en Alfonsín, en distintos dirigentes, Néstor Kirchner, la idea de unidad latinoamericana ha estado. Después podemos discutir entre nosotros acá qué alcance y qué profundidad política y social le queremos dar a esa idea de unidad latinoamericana. En la década del 70 fue, si se quiere, en los años 1960, 1970, el punto más alto, más rico del debate político-social, porque se hablaba de liberación nacional y social y de liberación latinoamericana. Si se quiere, el punto más alto de esa unidad, de la idea de romper esa colonialidad. De hecho, bueno, Jauretche y tantos otros escribieron sobre el colonialismo pedagógico y cultural. La dictadura del 76 y todo lo que después vino a romper eso. Y si lo vinieron a romper con la violencia genocida con la que se movieron, es porque esa esperanza de patria grande, de liberación, era bastante fuerte en nuestro pueblo. Y habrán quedado las cenizas de eso, pero eso sigue dando vuelta. Yo quiero subrayar hoy a los movimientos ecologistas, a los movimientos ambientalistas. Yo creo que uno de los lugares más potentes donde hace varios años está instalada la idea de soberanía en forma multidimensional son los movimientos ambientales, el movimiento ecologista y sobre todo el ecologismo social. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y voy a Julio César Galera para avanzar un poquito más, y yo le agrego ahora, porque creo que en algún punto
coincidimos que la historia se construye y se deconstruye y no tenemos que caer en pánico por esto. No es que usted se tiene que hacer la imaginación, sí, porque antes te enseñaban una historia y ahora otro. En esta deconstrucción estábamos hablando de un relato, de un hilo que se impuso que era del hilo Mitre. Yo no sé si los chicos hoy, las nuevas generaciones, era digital, estamos hablando, tienen en claro lo que decía Mitre que había pasado en aquel 1810 y los otros relatos que vinieron con estos análisis que nos están aportando una visión mucho más abarcativa. Mira, vos sabés que hoy, ya lo hablamos antes de afuera hace un rato en la puerta del canal, y yo creo que hoy la trinchera de la soberanía está en las aulas, básicamente. En cada aula los profes tenemos que hacerle comprender a los chicos la trascendencia, la importancia de leer, de comprender lo que leen, de que las ideas pueden debatirse, de que todos podemos tener distintas miradas sobre los mismos temas, pero creo que la trinchera está en el aula. Hoy que nuestros gurises de escuelas públicas, de gestión pública, no lean correctamente y que no comprendan lo que leen y que sean simples copistas, digamos, de lo que los profes intentan explicarles o hacerle comprender, creo que va a devenir en mayor dependencia. O sea, la generación de contenidos, la creatividad, es por lo que tenemos que pelear. Creo que los recursos, los pocos que tengamos, por los que tenemos que pelear es, digamos, que la salud sea pública y que la educación sea pública, y me preocupa esta lucha desigual contra la tecnología, contra el teléfono, contra las aplicaciones. ¿Cómo llega? O sea, nos manejan a control remoto de a rato, esa es la sensación que tengo, y nosotros no tenemos muchas veces las armas para contrarrestar esta situación. Entonces, la pelea por la integración, por la soberanía, el pensamiento de Freire, hoy en día está más vivo que nunca en muchas escuelas, porque es como que estamos empezando a leer de nuevo y no tenemos un acompañamiento fuerte, en este caso del Estado. Los contenidos curriculares empiezan a ser antiguos y los retos son tan importantes y tan grandes y bueno, nos vemos a veces sin las herramientas, sin las armas materiales, sobre todo en muchas escuelas. Así que bueno, yo creo que el desafío y la pelea por la soberanía, si tenemos que hablar hoy, va por ese lado, en la universidad pública, en la escuela pública, de gestión pública. Es por lo menos lo que a mí más me preocupa. Y ser sinceros en los debates, no tener miedo a la idea diferente. Si uno dice, yo soy mitrista porque estos son los fundamentos, si escuchamos fundamentos, no ideologización, si escuchamos debates... Un pibe que no lee, no alcanza a comprender quién te habla de mitrismo, de liberalismo, o no alcanza a comprender el pensamiento de izquierda, o podés preguntarle qué es una colonia, podés preguntarle qué es imperialismo. Si el pibe... no sabe entender. Claro. No sabe entender. Lo básico, lo primordial, lo que te hace libre. Qué gran verdad, lo que te hace libre, entender, comprender. El pan de la memoria se alimenta desde la escuela. Me encanta esa idea. Francisco Senegaglia, ¿qué te parece a vos? Yo, para ser muy concreto con la pregunta, nosotros no pudimos generar profunda y verdaderamente un espacio de patria grande por tres grandes tradiciones. La tradición de Buenos Aires, de Pueyrredón y Alvear, en relación al Imperio Portugués e Imperio Británico, que metió 17.000 soldados de las 6 guerras napoleónicas al mando de Belfort y destruyeron la Liga de los Pueblos Libres, que fue el primer gran proyecto de patria. La tradición de Pueyrredón y Buenos Aires contra San Martín, que no pudo construir su proyecto de Hispanoamérica. Y la tradición de Santander, en acuerdo con el Imperio Norteamericano naciente, que no permitió la Gran Colombia. O sea, tres grandes tradiciones que eran afines a los proyectos básicamente ingleses de dominación de América Latina, hicieron que América Latina no fuera América Latina. Esto que decía Rufino Blanco en 1936, pensador venezolano, ¿no? Que existen los Estados Unidos del Norte porque existen los Estados Unidos del Sur.
La desunión ha sido la gran herramienta del imperio para que nosotros no tengamos efectivamente un proyecto americano y para que de esa manera puedan dominarnos hasta la fecha, como bien dijeron la mayoría de los compañeros y comparto absolutamente. Qué buena. Es decir, unidos podemos presentar batalla, desunidos está a la vista. Quiero que hagas una pequeña pausa ahí, van a arreglar te escuchamos perfectamente, pero se te apagó la cámara, por eso estábamos haciendo insert de imágenes, y me encantó esta frase que hizo: los estados libres del norte y los estados libres del sur, como para seguirla la frase a propósito de soberanía. Sí, me parece que... A ver, yo he seguido atentamente los planteos de los otros panelistas. Yo creo que efectivamente, como decía Luis, vinieron, nos colonizaron con un proyecto de extracción. Ha sido un proceso dialéctico, estuvo Trafalgar, estuvo las invasiones inglesas, generaron condiciones para la Revolución de Mayo, que duró más de 14, 15 años. Posteriormente, que se derrotó al español, quedaron los terratenientes, que hasta el día de hoy signan nuestra economía, porque el 80% de la producción agropecuaria hoy se hace en tierras arrendadas. Y vinieron otras formas de dominación culturales. Hoy Mauricio decía, grandes luchas en los 70 donde decía liberación nacional y social, y vinieron las dictaduras. Es decir, es una permanente batalla por... batalla cultural. Una batalla cultural, una batalla en la calle, una batalla en los hechos, una batalla en las aulas, y creo que es algo que nosotros tenemos que discutir, porque incluso hoy hablaban de la tecnología. El individualismo que se ha metido tecnológicamente, hay que combatirlo con conceptos como lo de la soberanía. Uno no puede pensar la soberanía individualmente, es un concepto colectivo. Necesariamente Nosotros colectivo. Creemos que hay que discutirlo y hay que sumar hasta... como el Cabildo, todo el mundo que quiera discutir con el objetivo de la soberanía. ¿En qué aspecto? En todos, porque ahí Santiago me parece que era el que decía lo del imperialismo y el adentro y el afuera. Exacto. Yo creo que el imperialismo no opera como factor externo, sino que opera como un factor interno a través de cada uno de los tipos que tiene el poder y define la entrega. Entonces nosotros tenemos que discutir mucho los conceptos de soberanía y las ideas de soberanía alrededor de cada uno de los temas. Nosotros decíamos hoy soberanía sanitaria, soberanía económica, soberanía sobre los recursos naturales, soberanía pedagógica, soberanía en ciencia y tecnología. O sea, hoy está en discusión el CAREM, un reactor nuclear nacional con tecnología atómica nacional, y lo han desfinanciado. Claro, de financiar la investigación. Eso es 10 pasos atrás en soberanía. Exacto. Si no 1000 pasos atrás en soberanía. Y bueno, recuperamos el aire allí. Profe, estabas hablando y me gustó esto de la patria del norte y de la patria grande del sur. Me encantó esa figura, ¿eh? ¿Me preguntas a mí? Sí. Claro, por eso, porque los tres grandes proyectos, Artigas, San Martín y Bolívar, eran proyectos hispanoamericanos. Claramente el que tenía una estructura más profunda era el proyecto artiguista, porque se fundaba en la igualdad, mientras que los otros proyectos se fundaban en la libertad. El proyecto fundado en la igualdad es que considera que para poder ser libre primero hay que ser iguales. Mientras que por ahí el proyecto de la libertad, que era un proyecto más iluminista, decía que nosotros deberíamos alcanzar la libertad mediante el conocimiento, el estudio, la formación, ¿no? Por eso los dos congresos, el Congreso del Oriente y el Congreso de Tucumán, son tan diferentes en su estructura, ¿no? Son todos procesos que se fueron mancando, digamos, y que por lo tanto el escenario político objetivo es el que triunfa, que es el escenario inglés, hasta después de la Segunda Guerra, que hegemoniza la granja de la reina, del día Scalabrini Ortiz, la granja de la reina pasa a ser, digamos, de alguna manera el patio trasero del imperio. Donde de esta exquisita ronda agradezco profundamente a todos los que me han acompañado, porque es difícil venirse del 1810 hasta el 2025, y hemos tomado trazos importantes de la construcción de esta, que es nuestra patria argentina.
que es una lucha que no tenemos que resignar, que empieza, como dijo Julio, por darle la oportunidad a los gurises que entienden lo que leen y que conozcan los relatos. Y es la manera de apropiarse la historia. A mí me preocupa un poco qué va a decir el chat GPT, el que va a cargar el chat GPT respecto de la Revolución de Mayo. Digo, respecto de esta visión colonialista o visión patriótica, criolla, y eso que no entramos en la disputa Puerto Central, Buenos Aires, país grande, Argentina. Porque la Argentina profunda, los discursos solo está, porque es un discurso casi romántico, en las elecciones generales. Ahí está la Argentina profunda. Pero la Argentina de todos los días sale por el puerto de Buenos Aires. Esa es otra parte de la historia argentina. Yo les agradezco que hayamos permitido a la gente repensar el 25 de mayo. Y decirles a todos que no solamente es una carapela en el pecho. Y en esta ronda cortita, porque me quedan los últimos minutos, yo voy a empezar por quienes están en el Zoom primero. Y digo, y empiezo por Concordia, ¿qué es el 25 de mayo para vos hoy? Empiezo por Concordia. Y me parece que es eso, la toma de conciencia de la construcción de un relato, ¿no? Es decir, hay un relato que comienza, no cómo se lo interpreta y que debe ser revisado, porque el tiempo en sí mismo no existe, el pasado no existe porque ya fue, el futuro no es porque todavía no es, el presente es este instante que dejó de ser. ¿Qué es el pasado? Un relato. Necesitamos imperiosamente revisar nuestro relato para tener clara nuestra identidad, si no vamos a pelear el futuro con una identidad fallida. Revisar el relato. Revisar. Santiago, ¿qué decís vos? ¿Qué es este 25 de mayo? Es la posibilidad de repensarnos. Necesitamos hoy más que nunca, en un escenario en que la patria está realmente en riesgo de descomposición, está siendo agredida desde adentro, desde afuera, está todo sometido a amenaza, ¿no? Los derechos más elementales. Bueno, el 25 de mayo esperemos sea una oportunidad para pensarnos, repensarnos y un disparador para soñar nuevamente con una Argentina grande dentro de una patria grande. Para repensarnos, para apropiarnos, para leer. Mauricio, para vos, este 25 de mayo, ¿cómo resuena en vos? Es una nueva oportunidad para volver a reflexionar sobre lo que ha pasado, sobre nuestra historia, sobre la relación pasado-presente. Y más que nunca, me parece, reflexionar sobre y algo se estaba hablando en el panel, sobre los discursos que ha habido sobre la libertad. Ha habido distintos discursos sobre patria, sobre libertad, sobre país, sobre soberanía, y es muy importante revisar. Por eso planteaba hoy lo de Vicente López y Planes. Ha habido discursos de una libertad realmente patriótica, solidaria, colectiva, que resiste todos los días, ese discurso, esa ética social. Y ha habido un discurso que ha sido dominante de libertad individualista, de libertad egoísta, de libertad para odiar, de libertad para discriminar, que es una libertad neocolonial. Y ese discurso sobre la libertad es el que se ha impuesto desde Rivadavia hasta lo que dice el título de tu programa, hasta quienes gritan hoy, viva la libertad, carajo. Se ha impuesto un discurso de libertad individualista, egoísta, que nos ha hecho mucho daño, y que por distintas causas, que es muy complejo, ese discurso se ha impuesto y ha sido hegemónico. Es una complejidad enorme analizarlo, por supuesto que no hay tiempo, pero es el momento oportuno para reflexionar esa relación pasado-presente y esos discursos sobre la libertad. Por supuesto que nosotros acá nos quedamos con otra idea de la libertad, mucho más solidaria, una libertad que piensa en la igualdad, en la justicia, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Muchas gracias a Canal 11 y a tu programa por este espacio. No, por favor. Yo soy una agradecida porque en tanto y en cuanto seamos la posibilidad de que las nuevas generaciones entiendan de qué hablamos cuando hablamos de 25 de mayo, primer grito de libertad. La independencia jurídica fue un 9 de julio. Lo aclaro porque hasta un presidente hubo que se confundió y 9 de julio de 1816 fue después
del 1810. Digo, ¿qué es para vos? ¿Cómo resuena, cortito, este 25 de mayo? Muy breve y voy a insistir. Nosotros estamos en las antípodas de quienes lucharon por la libertad. En este momento corremos un peligro que quizás no se dio nunca desde que nos conformamos como nación. Hay un proyecto que apunta. Nosotros somos inmensamente ricos, lo digo siempre. Somos inmensamente ricos, pero somos inmensamente saqueados. Y eso tiene que ver con la soberanía y eso tiene que ver con romper con la dominación. Y yo creo que hay elementos, hay un montón de experiencias, de ejemplos, de propuestas y de lucha que apuntan a construir otro país y otro mundo diferente, que no tiene nada que ver con este modelo económico neocolonial. Y creo que lo que más nos hace falta es reflexionar sobre la posibilidad de empezar a hilar y de empezar a unir todas esas experiencias que apuntan a mejorar y a construir un mundo, como decían algunos de los panelistas, más solidario, más equitativo y que nos dé posibilidades que, además de ser sustentable, mejoren las condiciones de vida de todos los argentinos presentes, pero también de las generaciones futuras. Y eso lo vamos a lograr, por supuesto, de la reflexión, de la educación y rescatando todas las experiencias que, por ejemplo, este programa, que no es común en los medios de comunicación masivos que nosotros tengamos la oportunidad de plantear esta situación. Y digo, y agradezco también que ustedes nos permitan, porque el debate permite, y es lo que pretendemos quienes hacemos el debate, que usted se replantee. Y en ese replanteo me parece que es algo más que ponernos la escarapelita, ser bien entonados para leer lo que escribimos del 25 de mayo, saludar a Mariano Moreno y hasta el próximo 25, ¿verdad? Sí, siempre invita a la reflexión, esta fecha es un poco para eso. Yo promovería menos discursos de odio, más de encuentro, más de abrazo, aunque tengamos diferencias y que esas diferencias nunca deben ser, digamos, siempre tiene que haber canales de diálogo para resolver los problemas que son reales y que los tenemos. Y si no acordamos algunas cuestiones entre nosotros, somos presa fácil de quien quiera dominarnos. Y te digo, yo estoy viendo como que nos están dominando a través del teléfono. Yo preguntaba a un pibe, ¿cuántas horas estás con el teléfono? Hay chicos que están 12 horas, 14 horas, solamente cuando duermen, y lo poco que duermen es cuando no están con el teléfono. Entonces los discursos de odio, de fragmentación, que vienen directamente de la presidencia de la nación, pegan fuerte en cabecitas que no alcanzan a comprender por qué tengo que odiar al otro, por qué tengo que lastimar a otra persona. Así que yo creo que es un buen momento para reflexionar estos temas. El encuentro, el acuerdo, y la cantidad de gente que no vota, o sea, no pasaba, lo hablamos hace un rato. Vimos la última elección en Buenos Aires, de 100 que votaban 45, 50. O sea, hay mucha gente que está entendiendo que la participación, que ni siquiera la participación resuelve. Tiene sentido. Es claro. Vacíos de sentido. Y bueno, comenzamos hablando de soberanía. ¿Cómo te pega a vos este 25 de mayo? Yo creo que hay mucho que reflexionar, muchas enseñanzas para pasar en limpio, pero para dar continuidad al proceso que se inició. Yo creo que está inconcluso ese proceso de liberación, ese proceso de soberanía. En eso, el 21 de junio, nosotros realizamos el tercer encuentro federal por la soberanía acá en Paraná. Están todos invitados, son cerca de 200 organizaciones las que lo promueven, académicas, gremiales, hay incluso 17 provincias, 2.000 participantes, hubo en el último que se hizo en Medicina de Rosario. Así que es un espacio para pensar todos estos temas que estuvieron en debate hoy. Desde ya están todos invitados a aportar, a sumarse, a ser panelistas. Gracias. Gracias a todos los que están en el Zoom. Muchísimas gracias. Y a ustedes que están, y ojalá esto, si son profesores, si son maestras, si son padres, madres, hermanos, o si sos joven y te interesó, sea un disparador. ¿Qué me pasa con el 25 de mayo? ¿Qué es soberanía? ¿Cuántos pasos retrocedo si le digo no a la ciencia argentina? ¿Cuántos pasos retrocedo si no cuido el río en el que abreva mi orilla? Digo, la casa común, ya lo dijo el Papa Francisco, es este planeta que habitamos, con este sol que nos quema hasta dañarnos y con estos fríos que precipitan inundaciones espantosas.
Gracias a ustedes por haber elegido el 11. Gracias por habernos elegido en el debate. Nos veremos el miércoles.